busca la felicidad, todo el mundo busca la felicidad. No la encontrarán si no se acercan a Jesús. No la encontrarán si no se acercan a Jesús. Todo el mundo busca el verdadero amor, todo el mundo busca el verdadero amor. No lo encontrarán si no se acercan a Jesús. No lo encontrarán si no se acercan a Jesús. Antes yo buscaba la felicidad y no la encontraba por la vanidad, hasta que a Jesús le entregué mi corazón. Hasta que a Jesús le entregué mi corazón. Antes yo buscaba el verdadero amor y no lo encontraba a mi alrededor, hasta que a Jesús le entregué mi corazón. Hasta que a Jesús le entregué mi corazón. Que Dios les bendiga ricamente. Qué alegre poder saludarle desde mi oficina en esta oportunidad nuevamente. Oro a Dios para que usted reciba bendiciones sobreabundantes de lo alto por el simple hecho de estar interesado en lo que Dios dice a través de su santa palabra. Hoy, como siempre, estaremos basando nuestro mensaje en la palabra de Dios. Y el pasaje los pasajes que nos sirven de base en esta oportunidad se encuentran el primero en San Lucas capítulo 13 versículo 3, en Hechos capítulo 17 versículo 30 y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Quiero que me acompañen a esta lectura. El primero de la palabra del Señor y luego lo demás. Leamos. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias te damos, porque tú estás, Señor, aquí con nosotros, acompañándonos y dirigiéndonos. Gracias por este privilegio que tenemos. Señor, derrama tu bendición sobre cada uno de los oyentes y permítenos entender el propósito central de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El tema del mensaje de hoy es que el Señor nos agarre confesados. El mensaje de hoy responderá a 3 interrogantes. La primera parte
En la primera parte vamos a responder la pregunta ¿qué es el arrepentimiento? En la segunda parte responderemos la pregunta ¿cuál es la importancia del arrepentimiento? Y en la tercera parte ¿cómo se manifiesta el verdadero arrepentimiento? Vayamos entonces a la primera parte y respondamos la primera pregunta. ¿Qué es arrepentimiento? Hermanos, el arrepentimiento puede ser entendido de varias maneras, pero primero vamos a hablar qué no es el arrepentimiento. Así que en primer lugar, el arrepentimiento es más que una convicción. La razón por la cual el arrepentimiento es más que una convicción es porque usted puede estar convicto de su pecado y de todas formas no arrepentirse. Allá en Hechos 24-25 la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí podemos ver que Pablo le predicó a Félix hasta que literalmente se espantó bajo convicción, pero no se arrepintió. Había sido convicto, pero no procedió al arrepentimiento. ¿Cuántas personas saben que son alcohólicas, drogadictas, que están pecando? Sin embargo, no se arrepienten. Algo así sucedió con Félix. Hermanos, el arrepentimiento es más que una convicción de pecado. En segundo lugar, el arrepentimiento es más que una confesión de pecado. Usted puede confesar su pecado, pero de todas formas no haberse arrepentido. Existen varios episodios en la Biblia cuando las personas literalmente dijeron: yo he pecado. Confesaron su pecado, mas sin embargo ninguno de ellos se arrepintió. En tercer lugar, el arrepentimiento es más que una confesión de horror. Miremos algunos ejemplos al respecto. Cuando Dios, por ejemplo, trajo granizo y fuego sobre Egipto, Faraón dijo: yo he pecado. Éxodo 9:34. Cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, dice, endureció su corazón, tanto él como sus siervos. En otras palabras, pecó nuevamente. Así que tenemos que el arrepentimiento es más que una confesión de pecado. En cuarto lugar, el arrepentimiento es más que una confesión hipócrita. Balaán quería servir a Dios, pero también quería tomar provecho de las ganancias financieras. Cuando el burrito le habló, lo previno del enojo de Jehová. En Números 22:34, él dice: he pecado. Pero en realidad él nunca cambió, nunca se arrepintió. En quinto lugar, el arrepentimiento es más que una confesión a medias. El rey Saúl decidió quedarse con el botín de la guerra y fue en contra de los mandamientos de Dios. Cuando fue confrontado por el profeta Samuel, dice la palabra de Dios, Saúl dijo allá en 1 Samuel 15:24: he pecado, he quebrantado el mandamiento del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Saúl no tenía excusa por haber hecho lo que había hecho. No tomó responsabilidad por sus acciones, y eso era evidente. En sexto lugar, el arrepentimiento es más que una confesión elaborada. También podemos hablar de Acán en la batalla de Jericó. Acán, como el rey Saúl, tomó un botín de la guerra en contra de los mandamientos de Dios, dice la palabra, allá en la ciudad de Jericó. Cuando lo descubrieron en su pecado, Acán respondió, allá en Josué 7:20, es cierto que he pecado. Pero su confesión fue elaborada. Él no estaba realmente arrepentido por su pecado. Él estaba arrepentido
porque lo habían sorprendido. Mis amados hermanos, en séptimo lugar, el arrepentimiento no es una confesión desesperada. Judas confesó después de haber traicionado a Jesús en Mateo 27:4. Ahí dice que Judas declaró: he pecado porque he entregado sangre inocente. Pero esto fue únicamente una confesión de remordimiento. El arrepentimiento, hermanos, es más que todo eso. Es más que una convicción, es más que una confesión, es más que una confesión elaborada, una confesión temeraria, en fin. El arrepentimiento es más que todo eso. Cada uno de estos hombres usaron las palabras he pecado. Es bien interesante eso. Pero ninguno de ellos se arrepintió realmente. Así que el arrepentimiento es más que una convicción y que una confesión. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué es el arrepentimiento? En primer lugar, mis amados hermanos, el arrepentimiento es un cambio de corazón. Muchos dicen que el arrepentimiento es hacer un cambio de 180 grados. Mas, sin embargo, la Biblia dice que el arrepentimiento es girar del pecado hacia Jesús. Existe una acción negativa y positiva que se involucra. Pablo también dijo allá en Hechos 20:21 que debemos estar testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No se puede arrepentir a menos que se gire hacia Jesucristo. Debemos decirle a Dios que estamos arrepentidos de nuestros pecados y luego girar hacia Jesús para el perdón de los mismos. En conclusión de esta primera parte, el arrepentimiento es un continuo cambio de corazón. Debemos admitir que no es algo que hacemos una sola vez para ser salvos y luego nos olvidamos de aquello. La palabra del Señor claramente dice que arrepentimiento es una crisis seguida por un proceso. Vivimos arrepintiéndonos día con día. El arrepentimiento, hermanos, es la única manera de remover la maldición de la culpabilidad que está sobre nosotros. Nuestro corazón nunca encontrará paz aparte del arrepentimiento. El arrepentimiento deja que la gracia de Dios trabaje en nuestro corazón. Bien, aclarado qué es el arrepentimiento, vayamos entonces ahora a responder la segunda pregunta. Y ahora en la segunda parte, esta pregunta es: ¿cuál es la importancia del arrepentimiento? Y aquí vamos a hacernos varias preguntas también. La primera es: ¿enfatizó Jesús la importancia del arrepentimiento? La Biblia en Marcos 1, 14 al 15 dice lo siguiente, leamos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús enseñó que lo más importante para nosotros debe ser entrar en el reino de Dios, según Mateo 6:33. Desde el principio de su ministerio, Jesús hizo énfasis en que el arrepentimiento es indispensable e importante para alcanzar esa meta. Jesús enfatizó de veras la importancia del arrepentimiento. Él quiso ser enfático en esto y lo hizo constantemente. Pero también hay una segunda pregunta acá. ¿Predicaron el arrepentimiento los profetas del Antiguo Testamento? Jeremías 25, 4 al 5 dice de la siguiente manera. Leamos lo que dice este texto. Y envió el Eterno a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Si predicaron los profetas del Antiguo Testamento del arrepentimiento, es un hecho. Ellos lo hicieron y lo hicieron también de una manera muy enfática. Según vemos entonces, ellos no cesaron de hablar de ese tema tan importante en aquel entonces para los israelitas.
Una tercera pregunta dice, ¿debe seguirse predicando este mismo mensaje al mundo entero? Y hermanos, tenemos que ir ahí a San Lucas, capítulo 24, 44 al 47, donde podemos leer lo siguiente. Leámoslo. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como vemos, aquí también podemos ver el arrepentimiento, ¿verdad?, que está dándose en esta predicación a través del Jesucristo, como también de los apóstoles. Allá en el libro de Ezequiel, capítulo 18, 30 al 31, leemos lo siguiente. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea que debe predicarse el mismo mensaje hoy también, mis hermanos. Tal como fue ayer, ese mensaje tiene que enfatizarse. ¿Debemos arrepentirnos todos? La palabra del Señor dice que Jesús fue enfático. Antes, dijo él, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. San Lucas 13:3, ¿verdad? La vida eterna, hermanos, la vida eterna en el reino de Dios solo está disponible para aquellos que confiesan sus pecados y se arrepienten de los mismos. No hay excepciones, ¿verdad?, para todos los pecadores. La Biblia dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Tiene su importancia entonces el que se hable del arrepentimiento y se siga predicando, ¿verdad? Esto sí que es una necesidad. Así que llegamos ahora a la tercera parte de este mensaje y aquí vamos a responder la pregunta: ¿cómo se manifiesta el verdadero arrepentimiento? Hermanos, el verdadero arrepentimiento se manifiesta en una vida cambiada. En otras palabras, debe haber obras que sean del mismo peso para que pueda saberse si el arrepentimiento es legítimo y es genuino. El texto bíblico dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por medio de las Escrituras sabemos que el mensaje de Juan el Bautista era sobre el arrepentimiento. Y era un arrepentimiento que exigía cambios verdaderos y radicales. Cuando Jesús estaba en la cruz, acordémonos, cuando Él estaba ya crucificado en la cruz, con los dos ladrones, uno de ellos reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía poder para salvar su alma. Dijo entonces el que estaba a la par de Él: cuando en tu gloria estés, acuérdate de mí, Señor. El ladrón se arrepintió en la cruz, sinceramente, antes de morir. Por lo mismo Jesús le dijo: en verdad te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que se evangeliza, ¿verdad? Y por eso es que se predica el arrepentimiento, porque nadie podrá ver o entrar en el reino de los cielos sin antes arrepentirse de sus pecados y de su mala manera de vivir. Hay que tomar la decisión de arrepentirse cuando hay vida, porque después de muerto no habrá esperanza para el que muere en pecado y sin Cristo en su corazón. Las personas, para ser salvas, primero se deben arrepentir. Es un mensaje claro que podemos ver en todas las Sagradas Escrituras. No existe el purgatorio católico, como algunos piensan, ¿verdad? En Dios no hay una vida intermedia o vía intermedia para ser salvo. Según la Biblia, debemos arrepentirnos y vivir una vida diferente y agradable a Dios. Una vida que dé frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Esa es la única vía segura
para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que saber, mis amados hermanos, cuál es entonces el verdadero arrepentimiento desde el punto de vista de Dios, porque ese es el que va a ser válido en aquel momento. Cuando confesamos entonces nuestros pecados y nos arrepentimos, sentimos un dolor que nos hace llorar. El arrepentimiento produce tristeza, lo hemos visto y leído en la Biblia, pero es una tristeza para vida. Sin embargo, la tristeza del mundo produce muerte. Muchas personas se quitan la vida cuando están tristes o deprimidas. El mundo les produce tanto dolor que deciden quitarse la vida. Quizás se sienten bajo presión o simplemente nadie la nota, ¿verdad?, a esa persona en el entorno donde se mueve. Pero vemos que el dolor que nos produce el arrepentirnos de todo corazón es y debe ser genuino, ¿verdad? Es un arrepentimiento que da vida en Cristo. Y cuando somos libertados del peso, dice la palabra del Señor, del pecado, hay en nuestras vidas gozo, paz y amor, porque hemos sido libertados y hemos pasado de muerte a vida. Así que cuando se les predica el Evangelio a los hombres, se trata de llevar al que oye el mensaje a reconocer su necesidad de Dios y su condición. Muchas personas dicen hacer confesión de fe, pero no hay en ellos el mismo cambio en su conducta. Siguen con la misma manera de hablar, con su mismo comportamiento, y no hay evidencia en ellos de los frutos del Espíritu Santo. Por eso, dice el texto, por sus frutos los conoceréis. En muchas ocasiones las personas se acercan a Dios cuando están pasando por una situación difícil en la vida. Algunos buscan al Señor para que les arregle su matrimonio, pero su fin es solo eso. No hay en ellos un verdadero arrepentimiento. Se acercan al altar y les vemos estar compungidos y creemos que es porque han decidido aceptar a Jesús. Pero la realidad es que lloran por las cosas que les están pasando, por las circunstancias que están atravesando, por la ruptura de su matrimonio o porque lo echaron del trabajo o por tantas cosas más. Pero menos por el Espíritu Santo. No han sido movidos por el Espíritu Santo. No les ha tocado, ¿verdad? No ha hecho realmente que ellos tengan ese sentir genuino de verdaderamente arrepentirse con todo su corazón. Estas personas por lo general, cuando ven que su vida sigue igual, porque Dios no ha cumplido sus caprichos, dejan de ir a la iglesia, ya que el verdadero motivo de acercarse a Dios era el simple hecho de que querían que Dios solucionara su problema. No había en ellas un verdadero arrepentimiento. De ahí que la Biblia habla de algunos que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Dios no puede ser burlado, mis hermanos, ni está a nuestras órdenes. No es que cada vez que queremos algo de Dios, Él debe moverse a nuestro favor seguidamente. No, Dios es soberano, dice la palabra. Por lo tanto, debemos confiar que sus ojos están sobre los justos y que Él tiene cuidado de aquellos que le son fieles. Dios no tiene compromiso con el impío, dice Proverbios 15:9. Abominación, dice, es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue la justicia. Jesús hizo una declaración temeraria en cierto momento, que nos debe de mover a cambiar nuestra manera de ser de inmediato si es que somos cristianos. En aquella oportunidad el Señor dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una persona que se ha arrepentido de corazón comenzará a dar frutos de que ha sido una persona transformada y mostrará gratitud a Dios por haberla escogido para buenas obras. Además, estará dispuesta a ser enseñada por medio de la palabra. Siempre buscará la manera de asistir con regularidad a la casa de Dios para llenarse más y más de Él, porque le ama. Y esa será su manera de mostrarle a Dios su amor. Un verdadero arrepentimiento entonces trae un deseo de vivir en santidad, de aprender de la palabra del Señor, de estar ahí a la par del Señor, ¿verdad? Oyendo sus dichos, oyendo su palabra.
Cuando Dios nos muestra a través de su palabra lo frágiles que somos, si no estamos en Él, entra en nosotros un deseo de querer conocer más de Él. Es algo que no es claramente explicable, ¿verdad? Es algo inexplicable prácticamente. Solo aquellos que lo han experimentado lo entienden a cabalidad. El mismo Espíritu Santo pone en nosotros el querer consagrarnos para aquel que nos llamó. Y cuando nos dejamos guiar por Él, Él hace maravillas en nosotros. Nos prepara y nos pone en evidencia para que otros puedan ver su poder en nosotros y lo que Él puede hacer con aquellos que le buscan de todo corazón y que han entendido que somos llamados para hacer la obra de Dios en esta tierra. El Señor obra así, solo con los que le buscan. Por eso dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Jeremías 29:13. En conclusión, mis amados hermanos, de verdad tenemos que pensar dos veces cuando nos acercamos al Señor, de qué manera nos vamos a acercar, ¿verdad? Hoy Dios me ha permitido aclararles qué es el arrepentimiento, su importancia y cuál es la verdadera manifestación del mismo en la persona convertida, ¿verdad? Pero Dios sigue llamándonos a un arrepentimiento verdadero, genuino y que da muestras claras de cambios. El profeta Isaías en su libro, capítulo 55, 6 al 8, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar. Es mejor que Dios nos agarre confesados. Es el título de este mensaje. Este es un dicho popular, ¿verdad?, que utiliza la gente cuando se encuentra en un momento de peligro. Y entonces ellos cierran sus ojos y se confiesan, porque temen perder la vida en tal o cual momento, ¿verdad?, difícil. Así que, si alguno de ustedes hoy todavía no ha creído, aceptado o recibido a Jesús en su corazón, yo le invito a que lo haga de todo corazón, porque Dios es galardonador, dice la palabra, de los que le buscan, y su vida corre peligro también. Usted puede perder su vida hoy mismo, mi amado amigo y hermano caído. Por lo mismo, no desperdicie más su tiempo viviendo perdidamente, alejado del Creador. Hoy, eche mano de Jesús, renuncie a su vida de pecado, ya no espere más, ni se revele al llamado que Dios le está haciendo. Recuerde que habrá un juicio final, en el cual dice la Biblia que todos daremos cuenta de la actitud que presentamos ante la cruz de Cristo y su invitación amorosa al arrepentimiento. Así que quiero que incline su rostro, oremos al Señor, hablemos francamente con el Señor. Este llamado que Él nos ha hecho el día de hoy es para todos. Tenemos que estar a cuentas con Él y todo es canalizado a través de una confesión y un arrepentimiento verdadero. Oremos. Amoroso Señor, gracias porque nos permites espacios como estos para que podamos, Señor, reflexionar seriamente sobre nuestra estancia dentro del cristianismo. Señor, es posible que entramos al cristianismo solamente para que tú solucionaras algunos problemas que teníamos. Tal vez eran problemas de salud, tal vez económicos, tal vez familiares. Pero Padre, tú esperas un verdadero arrepentimiento de cada uno de nosotros. Y ahora nos llamas a ese arrepentimiento. Nos invita, Señor, para que de todo corazón y con toda el alma nosotros de verdad reconozcamos nuestra maldad, la confesemos y luego, Señor, nos arrepintamos de haberlo hecho y proponer no volver a caer en esa trampa del enemigo. Ayúdanos, Señor, a cada uno por nombre. Yo te ruego por aquellos que por primera vez están pensando que hoy pueden, Señor, aceptarte de todo corazón. Hoy pueden creer en ti, Señor. Hoy pueden recibirte en su corazón. Yo te ruego, Señor, que de verdad perdones y limpies a esta persona amiga que está haciendo esa decisión allá a la distancia.
Y aquel hermano, Señor, y hermanita que estaba alejada, que no estaba siendo una cristiana activa, práctica, y que no había hecho una verdadera confesión hacia ti, Señor, que tú le puedas perdonar, que tú puedas tocar su corazón y que tú puedas abrazarla, Señor, y que puedas verdaderamente hacerle sentir que de ahora en adelante tú estarás con ella o con él. Gracias, Señor, por este momento sagrado que nos permites para que de una vez por todas estemos listos, estemos preparados para el encuentro de ya sea la muerte o de la venida de Cristo, y estemos todos, Señor, en ese afán, en esa esperanza de irnos con Él. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que nos has permitido en esta oportunidad. Amén, amén y amén. De verdad, mil gracias por su atención y por el tiempo apartado para atender la bendita palabra del Señor. Ha sido un momento grato para mí poderles hablar, explicar de la palabra del Señor. Es siempre grato en todo momento saber que contamos con el Señor. Él me ayuda a mí, Él les ayuda a ustedes, y de ahí que entendemos el mensaje que el Señor nos transmite. Si Dios lo permite, volveré el próximo domingo con un nuevo mensaje de la Biblia. Y por lo mismo, yo les ruego, mis amados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga de una manera rica y abundante. Estemos siempre pendientes de su palabra. Él nos hablará en todo momento. Hasta luego, mis hermanos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios.
Tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros.